¿Recuerdas el primer día que fuiste al cine, la primera vez que fuiste? Sí, bueno, la primera vez que recuerdo es de alguna forma un tanto peculiar, porque yo estaba en casa de mis abuelos en la partida del Derramador. Entonces recuerdo especialmente los preparativos, mi abuela pues, poniéndose un mantón enorme negro, mi abuelo con el chaleco y el sombrero, mis padres iban delante, yo iba en medio, íbamos andando a oscuras por el Assut des Comuns y íbamos en dirección a un cine rural que había en la partida del Derramador, que ya ha desaparecido, pero debe estar cerca del Estanquet. Entonces, aparte del viaje, que resultó muy curioso, lo siguiente curioso fue que en ese cine en realidad se bailaba, es decir, que todas las parejas, mis padres entre ellos, antes del cine y después del cine había una orquestina y entonces aquello se llenaba de gente del campo bailando pasodobles y en fin, y allí. Probablemente sea uno de los primeros recuerdos que tengo en relación con el cine. O sea, más que la película, toda esa parafernalia de ir a oscuras por el Assut, que estaba cubierto de cañas y estaba negro como la boca del lobo, y ese ambiente de baile, porque allí se veía toda la familia, mis tías, mis primos, quiero decir que era una especie de reunión familiar a lo grande porque todo el mundo iba allí. Pues ese es digamos, el primer recuerdo que tengo de acudir al cine. Después de este primer encuentro con el cine y la primera vez que fuiste, ¿con qué solías ir con mucha frecuencia al cine? Sí, mira, cuando yo era ya mayorcito, mis padres me daban la semana, que se dice, el dinero. El dinero me daba para comprar un bocadillo de calamares en el bar de Falange y para comprar una entrada para subir al gallinero del Capitolio, el Gran Teatro, y eso lo hacíamos yo y los amigos, digamos, todas las semanas. En aquella época nos metíamos nuestro bocadillo de calamares, todo el mundo, y estábamos viendo el cine y comiendo bocadillo. Cosa que no sé por qué luego, bueno, sí que sé por qué, hubo una época en que prohibieron el consumo de comidas para terminar ahora vendiéndonos palomitas de los americanos, cuando en realidad el menú que hacíamos en el cine era mucho mejor del que se puede hacer ahora. Pero bueno, todas las semanas íbamos al cine, con esa asignación, que era los domingos, íbamos al cine para luego terminar paseando alrededor de la glorieta, dando vueltas interminablemente en procesión, digamos. Aparte del Capitolio y del Gran Teatro, ¿ibas a algún otro cine? Sí, también iba al Central y al Ideal. Son cines que han desaparecido, pero también tenían importancia, entre otras cosas porque eran algo más baratos que el Capitolio y el Gran Teatro, que eran los cines un poco de postín. El Central y el Ideal estaban en lo que entonces era la periferia, aunque ahora han quedado en el centro, pero entonces era eso. O sea que, digamos que los cines los recorría, pues en función de la cartelera íbamos a un sitio o a otro. ¿Cómo te enterabas de la cartelera? ¿Cómo te enterabas de las películas que ponían? Sí, a través de los anuncios que ponían en pizarras que habían repartidas por todo el pueblo. Eran unas pizarras relativamente grandes, del tamaño de los anuncios, y ahí escrito, digamos, a tiza, ponían cuál era la programación del cine. Nos enterábamos a través de eso y a través de los comentarios que hacían los padres o los amigos. Ponen no sé cuál, una del oeste, vale, venga, vamos a verla. No había... ocasionalmente también habían programitas de mano que repartía la gente por las casas y en determinados sitios. No había lo que hay ahora,
digamos que los anuncios y todo eso, era todo mucho más manual, digamos. ¿Y a qué sesión solías ir y qué días de la semana eran los más? Entre semanas no solíamos ir, quiero decir que era muy raro. Solíamos ir los fines de semana, sábados por la tarde o domingos. Yo no recuerdo, hasta no ser mayor, no recuerdo haber ido entre semana al cine. Entre semana en mi época, digamos, infantil o juvenil, porque después, por ejemplo, estudiando en Valencia, pues yo tenía los carnets de todos los cineclubs de Valencia y todas las semanas, o incluso entre semanas, sí iba al cine, hasta casi ser un enterado del tema del cine como espectador y un poco también como analista, porque allí se veían películas que aún estaban prohibidas, como el neorrealismo italiano, y algunas cosas más. El Bergman también, quiero decir que tuve una época en la que veía un montón de cine con criterio, digamos. ¿Qué película recuerdas? Sí, eso es muy curioso, porque cuando la vi yo tenía 11 o 12 años, no me acuerdo muy bien. La película que vi es El séptimo sello de Ingmar Bergman, que es una película apocalíptica total, y yo no tenía elementos de juicio para valorar racionalmente la obra, pero sí me impactó un montón, hasta el extremo de que jugábamos luego a los jinetes del apocalipsis cuando teníamos 12 años, los niños juraban, yo soy la muerte, y hasta ese extremo me llegó a influenciar. La película es magnífica, yo ya hace tiempo que no la he visto, pero si la pusieran en la tele la vería otra vez porque me parece, digamos, una de las películas más reseñables que he visto, ¿eh? Me parece más que notable. Bueno, en general todo el cine de Bergman, pero esa película para mí es muy especial. ¿Había algún género en especial que te gustase más? No, bueno, de todas formas había el género del oeste es porque era muy agradecido, en el sentido de que no tenías que pensar, simplemente tenías que sentarte y ver lo que pasaba, ¿no? Es decir, sin más historia. El cine negro, recuerdo que también de alguna forma cuando la película estaba bien construida, también me gustaba verlo. Pero no era en mis años jóvenes no era forofo especial de algún género. Iba a ver el cine, sin más. Encima íbamos, digamos, toda la pandilla, normalmente. Nos sentábamos en el Gallinero, que era la parte de arriba de los cines, y allí muchas veces incluso nos dedicábamos a incordiar a los de abajo, en fin, que era un poco pues una aventura infantil, lo de ir todos los domingos al cine por la tarde, al Gallinero todos juntos y montando un poco de gresca, o sea que la cosa era así. ¿Y cuando salíais del cine, aparte de dar vueltas a la glorieta, hacéis algo? ¿La sociedad no hacéis algo? ¿La salida del cine? Es que no recuerdo nada más, quiero decir, es que aquello formaba parte del horario de domingo, o sea, tú ibas al cine, merendabas, salías del cine y te ibas a darle vueltas a la glorieta como hacía todo el mundo, aquello era el tontódromo del pueblo, es decir, el recorrido era la glorieta y llegar hasta las casas de la Virgen como mucho, y volver, y una vez y otra vez y otra vez, meterte con las niñas, porque eso era casi obligado, las niñas todas huyendo, porque en aquella época las chicas eran muy reservadas, no era como nosotros, que éramos más activos y metíamos más bulla y tal. ¿Qué hacías? ¿Algún recuerdo que asocies de ir al cine? Algo que digas, pues con especial cariño. Yo iba al cine pues porque iba con algún amigo especial, con alguien de mi familia. Sí. No, es que digamos que como he sido espectador desde bien pequeño hasta
hasta que sustituyeron las películas del cine por ver esa misma película en televisor, digamos que ha habido una larga época y entonces en cada momento ha habido digamos, una especie de dedicación. Quizás lo que recuerdo cuando más interés tenía era la consulta previa a las carteleras en Valencia para seleccionar cuál iba a ser mi próxima película, cuál iba a ver. Eran todo películas de arte y ensayo, no sé. Y entonces había que valorar cuál vamos a ver hoy, porque normalmente la programación no se repetía. Quiero decir que si podías ver una película, a la semana siguiente ya no estaba. En el Cineclub cada sábado o cada domingo hacían una película distinta. Y entonces, como había 5 o 6 cineclubs distintos, pues tenías que mirar a ver cuál preferías ver. Y bueno, la verdad es que al final íbamos el grupo de amigos, comentábamos la película y al final éramos una especie de especialistas en el tema del cine. ¿En Elche había suficiente oferta de películas para que pudierais ir todas las semanas viendo una película diferente o era muy repetitivo? No era. En Valencia no era nada repetitivo. Quiero decir que aquí sí, digamos, las carteleras aguantaban normalmente 15 o 20 días, de manera que una vez que habías pasado por el Ideal, por ejemplo, ya sabías que hasta que no cambiaran la programación, pues tenías que ir a otro sitio porque no ibas a ver la misma película. O sea que aquí en Elche sí había, digamos, al menos 15 días o 20 días duraba la película en cartelera. Vale, quería preguntarte yo una cosa que has sido el único que nos ha hablado de este tipo de cine y creo que es importante. Has dicho que en los años 70, supongo que serían finales de los 70, mitad, después de la época de Franco, veías un cine un poco más comprometido a nivel de arte y ensayo, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo vivías el ir a ver una película de Bergman estabas deseoso, o sea, tenías interés de hablar un poco de ese tipo de cine que veías en ese momento concreto y un poco más extrapolándolo a ti, ¿no? Al lado personal? ¿Tú cómo vivías eso? Claro, había, digamos, un interés en ocasiones especial por ver películas. Por ejemplo, todas las películas del neorrealismo italiano, yo las he visto en Cineclub, han sido comentadas y algunas eran más que esperadas. Es decir, a ver cuándo me ponen una película de Antonioni porque quiero verla. Incluso había, no sé, escenas que se comentaban, las escenas de Mamma Roma, de la Magnani, aquello era casi imborrable. Y el Bergman igual, el Ingmar Bergman, yo recuerdo haber visto Manantial de la doncella, que no tiene nada de particular, con especial placer por el disfrute no solo ideológico, sino también estético que suponía esa película. Bergman era un perfeccionista y le salían películas redondas. No sé, el Kubrick también, aunque eso ya era más bien mayor, el Kubrick también tenía películas realmente memorables.